Before I open the floor for your questions, I'm going to start with one for you, if that's okay. So, just can you please tell us a bit about the concept about this movie, about this place, Barzakh? Bueno, muchas gracias por quedaros. Disculpadme, hablo bastante mal inglés, si me lo permitís. Hablar en español y la compañera Lucía me traduce. Well, first of all, thank you. I don't really speak English very well, so if you wouldn't mind, I'll speak in Spanish if my colleague Lucia interprets for me. Con respecto al concepto del Barzakh, a mí y al equipo de rodaje de una película anterior que estábamos haciendo, llamada Bolingo, nos sobrevino la realidad de estos chicos de la ciudad de Melilla, que era el campamento base que teníamos para el rodaje de la otra película, que también era en la frontera. Y ya geográficamente la ciudad de Melilla se encuentra en una especie de interregno, pertenece a España, pero se encuentra en África, prácticamente territorio marroquí. Y estos chicos que nosotros veíamos por la calle o veíamos en los riscos, intentando acercarse al puerto, buscándose la vida, en un momento tan crítico como el paso de la adolescencia a la madurez, también estaba caminando por una especie de espacio limítrofe. Entonces, tanto geográficamente como con respecto a la situación de los chicos, siempre teníamos un poco en la cabeza el concepto del limbo cristiano. Me parecía muy pertinente aplicarlo a una posible película, ¿no? Desde el primer momento no teníamos claro que quisiéramos hacer algo. Cuando todo fue cogiendo un poco de forma, empezamos a investigar dentro de la creencia islámica y apareció el Barzakh, que es un estado después de la muerte física que se encuentra entre el paraíso y el infierno. Me parece como muy adecuado, muy pertinente utilizarlo e intentar recrearlo cinematográficamente. Gracias. Well, with me and along with my crewmate, with my crewmates when we filmed the other film that is called Bolingo, we were struck by this reality, and this film was located in the same place where we filmed Barzakh, which is Melilla, which is a very a special place because it belongs to Spain, but it's located in Africa. And that's where we saw these boys who were trying to reach the port and who were going through that phase of teenage age. So this was very important to us concerning location and also the situation, the mental situation of the boys. So that's why we came up with the idea of limbo from Christian religion, and we wanted to apply it to a film, but we weren't too clear on how to do it. So once we were clear on how to apply this topic, we started to investigate the Islam religion, and we found the concept of Barzakh, which basically means death. It's a space after death that is located between hell and paradise. So we thought it made sense to apply it to this film. Any questions from the audience? Please go ahead. I think you can hear me. The fact that the movie was shot at night, was that on purpose? Why? Sorry, I don't know if anyone could hear it. Yes? Yeah. Okay.
cuando estábamos trabajando las herramientas con las que queríamos acercarnos a esta historia, teníamos muy presente que queríamos recrear ese universo del Barzakh, y una de las apuestas claras que teníamos era que queríamos rodar de noche, porque la noche por un lado nos ofrecía cierta sugerencia, el hecho de ocultar información también pensábamos que podía ayudar al espectador a complementar muchas partes de la historia que nos parecía que no tenían que ser contadas explícitamente. El hecho de ser de noche también confería a los personajes un aspecto casi de ente, de sombra, que nos ayudaba también a remar hacia el concepto del Barzakh, ¿no? Es decir, en el momento en que el cuerpo ya se ha dejado atrás. Igualmente también dotaba a los personajes de ser mostrados casi con una silueta, y nos parecía muy interesante crear un contenedor o dos contenedores de historia, más que contar la historia de dos chicos en concreto. Aparte, la noche en los espacios en los que hemos decidido rodar, que se mueven entre la roca pelada y las construcciones ciclópeas, también le daba un aspecto a la película casi atemporal, casi mítico, que nos parecía como muy sugerente para recrear la idea del Barzakh, que tampoco teníamos muy clara cuál era realmente el aspecto del Barzakh. Supongo que fuimos aplicando elementos de la realidad que encontramos hacia una idea que nos fuimos haciendo nosotros poco a poco. Thank you. Well, when we were deciding which tools we were going to use to shoot the film, we were sure about wanting to recreate Barzakh, so that's why we wanted to shoot at night, because we thought nighttime offered us suggestion, and it offered us the opportunity to darken certain parts of the film so the spectator could understand the whole concept. It also made the protagonists seem as shadows, as if they were shadows or just entities on this limbo that is Barzakh, because the main idea is that they leave their bodies behind. Also, as I just mentioned, they look like silhouettes, and we wanted to tell the story of not only two boys, but of a collection of boys. They were different stories told at the same time. And also the location where we filmed at night also helped us achieve this, because of the rocks and the constructions that were surrounding the location. This made it seem like it was timeless and also mythical. So that's how we wanted to recreate Barzakh, even though we didn't know exactly what it looked like. We thought we could apply all this to make it seem like Barzakh. Bueno, perdón, también, aparte de eso, creo que es muy importante que la realidad de estos chicos se desarrolle en gran parte de noche, en esa espera frente a un puerto. Entonces, la idea de la película siempre ha sido partir de una realidad para intentar construir una película, y en este aspecto igualmente partimos de la realidad de que gran parte del recorrido diario de los chicos era de noche. I think it's also important to mention that the reality these boys live in, they would always spend most of their time at night waiting at the board. So we also wanted to start from a reality and build a film around this sense of waiting. Please. Do you have any difficulty to approach with these guys? Creo que todas.
fue un rodaje muy complicado y un acceso también muy complicado que hubo que medir muy bien. Y a ver, básicamente es una realidad muy distante para poder, creo, personalmente, para poder enfrentarte a una realidad tan distante, por muy bien que tú te blindes, por mucho que vivas, te acerques a esa realidad. Hay cosas que nunca vas a controlar, hay ciertos códigos que nunca vas a poder entender, o que no vas a estar lo suficientemente informado o rápido para poder actuar bien. Entonces, en este aspecto, el proceso de acercamiento o el proceso de ejecución de la peli fue de 5 años o algo más. Hay una figura clave en la película que es Abdu, Barzakh en Mind, que él fue nuestro fixer. Abdu, cuando yo lo conocí, echaba una mano a la única ONG que ayudaba a los chicos en aquel momento. Él, en cierto modo, él es casagüe de Casablanca. Él era un referente para los chavales. Abdu había vivido en la calle también en su momento y él era su referente absoluto para todo, desde a nivel mundano o a nivel legal. Abdu estaba un poco para ayudarlos a ellos y nosotros intentamos hacer el proceso buscando un perfil que cumpliera todo lo que cumplía Abdu al final. Cuando lo conocimos y cuando lo encontramos, fue la persona que nos llevó de la mano. La película no se entiende sin él. Él fue el que nos dijo, no, el que nos fue aclarando cada día, cada duda, el que nos dijo, creo que debéis trabajar con estos chicos, creo que la película puede ir por aquí. Fue un poco el guía, mis oídos, no sé hablar árabe. Él era el traductor simultáneo, él era el que hablaba con los chicos, el que intentaba transmitirles nuestras ideas, el que nos tiraba ideas al suelo, porque era mucho más consciente que nosotros, por muy precavidos que fuéramos del momento en el que estaba cada uno de los chicos. Entonces sí, fue muy complicado hasta que encontramos a Abdu, y aún así fue un rodaje de una película que se realiza a lo largo de 5 meses, rodada solo con luna llena, en árabe, yo no sé hablar de árabe, en acantilado, con chicos que pueden estar o no estar, depende del día, depende de la noche, depende del momento en el que llegue, que hay un compromiso, pero no es, evidentemente no es vital, lo vital está en otro sitio, no está en hacer la peli. Entonces, por eso te he dicho un poco complicaciones, pero casi todas, no sé, me ocurren pocas más. Thank you. ¿Te lo puedes complicar, Lucía? It's okay. Well, there were many difficulties in this matter. We have to approach this reality from the distance, because no matter how many things you knew or how much preparation you had done, there are some things and some code of conduct that you won't understand. So the process of approaching this reality took us 5 years, and this couldn't have been possible without the help of Abdu. He was our fixer, and he worked for an NGO, the only NGO that was helping these boys at that time. He's from Casablanca, and he's a role model for these boys because he also used to live on the streets when he was a teenager. So he was a role model for these boys in every sense, and he definitely guided us. Nothing would have been possible without him. He told us which boys we could work with, because I don't speak Arabic, so he would act as the simultaneous interpreter and he would help us. He would also tell us what ideas we shouldn't carry out,
because obviously he knew much more than us. And during all the 5 months that we shot the film, there were, as I told you, many difficulties. We were shooting at full moon. I didn't speak Arabic, as I said. The location was rocky cliffs. The boys were not always there. Sometimes when we went to look for them, maybe they weren't there at that moment, because obviously the film was not a priority for them. More questions? Just on the subject of difficulties, did you find it difficult as a filmmaker not to get too involved and too attached to the boys in the film and sort of try and help them yourself, or just get to it? Did you find it hard to keep that sort of distance as a filmmaker from the boys in the film? Sí, como director de cine te pareció difícil mantener esa distancia emocional con los chicos sin involucrarte demasiado emocionalmente con ellos. Es muy complicado. Pero yo creo que hay que ser muy honesto desde el inicio, contigo mismo y con la gente que va a trabajar contigo, ya sea la que está detrás de la cámara como la que está delante. En este caso es más complicado porque eran chicos que eran adolescentes, es decir, mucho más maduros que cualquier adolescente que yo haya conocido, pero sí, el hecho de tener a Abu con nosotros facilitaba mucho todo, porque él sabía mediar muy bien y aclarar muy bien qué queríamos conseguir. Porque en cierto modo los chicos están viviendo una situación de precariedad y eso es muy delicado. Entonces tú tienes que ser muy honesto y dejarlo muy claro. No era la primera vez que hacíamos una película con personas que habían vivido o que estaban viviendo una situación delicada, y creo que hay que ser muy honesto en ese momento y acercarte con cierta humildad y con mucha claridad y plantear, yo quiero contar esta historia, creo que es necesario que se cuente y que se vea de otra manera, y evidenciar que muy probablemente a ti no te haga ningún bien, a ti personalmente. Si tú quieres participar, el hecho de participar en la película, ¿qué bien le puede traer a una persona con vulnerabilidad? Es decir, yo creo que la parte positiva, que por un lado es la propia experiencia, si hay algo positivo, el hecho de salir temporalmente de un bucle mental y físico muy destructivo, pero que queda muy claro que a quien puede beneficiar es a quien venga detrás, no a ti. Entonces es una lección que tiene que tomar la persona a la que tú se lo plantees, y tiene que ser muy claro, muy honesto en ese aspecto. Cuando empezamos la primera vez que yo vi a un chico en mi cámara fue en el 2014-2015. Nos acababan de invitar a salir de Marruecos porque estamos rodando otra peli y no querían que la grabáramos, y teníamos alquilado el material durante muchos días y decidimos quedarnos en Melilla para intentar tomar apuntes para una posible película que acabó siendo Barzakh. Pues la primera vez que yo vi a un crío a través de mi cámara, a uno de los chicos que viven en la calle en Melilla, era un crío, no era un adolescente, tendría 14 años. Y tuve claro que no quería hacer una película que fuera por ahí, porque me era imposible igualar la mirada con un niño. Estaba muy lejos, era incapaz de encontrar una conexión en la que yo me sintiera cómodo, en la que el equipo se sintiera cómodo, en la que el chico se sintiera cómodo, entre otras cosas. Por eso también elegimos perfiles que o fueran mayores de edad o estuvieran a punto de cumplir los 18 años, porque había cosas
naturales que sí conectaban de una forma más directa o que te permitían mirar esa realidad y sostenerle la mirada a esa realidad. Yo creo que eso es un poco la clave. Con los chicos, con Sama, con Sufi, etc., había otra cosa, no eran niños, ya eran chavales y había sentimientos que ellos estaban viviendo que yo sí había vivido, desde cosas muy naturales, desde el despertar sexual hasta con amigos, a ciertas conversaciones, a ciertos planteamientos vitales que era imposible hacer con alguien de menos edad. Thank you. Well, I believe this is a very complicated matter because you obviously have to be honest, first of all, honest to yourself. And it's obviously very complicated to shoot a film with teenagers, although most of them were very, very mature. But obviously, I have to make everything easier. And even though this was a difficult situation, it wasn't the first time we had dealt shooting a film with people who were going through difficult situations. But definitely you have to be humble and you have to approach this matter with honesty. So when you shoot this film with these people that are going through difficult situations, you need to be honest with them and ask them what good can this film bring to them. We obviously wanted them to take the decision to make this film. We wanted to be honest from the first time. The first time that I saw through my camera one of these young boys, it was in 2014 or 2015, when we were invited to leave Morocco because they didn't want us to shoot a film that we were shooting there. So we stayed in Melilla, and that's where we got the idea for Barzakh, because that was the first time that I saw this child. He was basically a child, he was 14 years old. And we thought that it was very difficult to shoot this film working with a child, because I didn't feel comfortable trying to connect with a child. So that's why we looked for other types of profiles, people who weren't minors or who were almost 18 years old, because I thought I could connect more with them, I could look at them with more honesty. And obviously that was the key, because some of the feelings and things they were going through, I had already gone through them. For example, sexual awakening or any other types of things. So I felt a lot more connected with them in that sense. Thank you. I would like to thank you for answering our questions. Unfortunately, that's the only time we have tonight. But first, I just want to remind everyone that there will be a movie gathering where the film and themes of the program will be discussed. And this will be tomorrow at 11 a.m. at Indaba Cafe. So if you'd like more information about it, just go to the website, iberodocs.org, and also reminding that Barzakh is part of a trilogy, and the first film was Bolingo, and you'll be able to watch it from next Monday, the 11th, until the 17th, if you're in the UK. The third one is Las Alturas, but it hasn't been released yet, is that correct? Las Alturas, so it won't be included in the program because it has not been released yet. Thank you. And just the last reminder, don't forget to take the survey, please, after the film. Thank you. Thanks everyone.